Buenos días, estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Hoy día vamos a ver en el curso de geometría el polígono más sencillo, que es el triángulo. El triángulo es una figura geométrica muy importante, se utiliza estructuralmente, ustedes lo pueden observar en sus carpetas, están utilizando una estructura triangular. Ya que estamos viviendo estos días fenómenos climáticos, por curiosidad ustedes han tenido la oportunidad de ir a ver y observar la crecida del río. Han observado que en las márgenes del río la estructura que se utiliza es triangular. El fin de esta estructura triangular es evitar la erosión de las bases, ¿no? Si se hacen verticalmente, estas bases colapsan y pues las márgenes se vendrían abajo. Muy bien, entonces el tema que vamos a ver hoy día, que vamos a estudiar hoy día, es generalidades de triángulos, ¿ok? Entonces vamos a ver generalidades de un triángulo. Entonces, para entender ello, vamos a graficar un triángulo y vamos a ver sus elementos más importantes del triángulo. Entonces vamos a ver al triángulo. Vamos a ver al triángulo. Ok, vamos a graficar nuestro triangulito. Muy bien, ahí hemos graficado nuestro triángulo. Vamos a ver sus elementos fundamentales y cuál relación existe entre ellos. Muy bien, estos puntitos que definen y limitan al triángulo se llaman vértices. Entonces, tenemos vértices A, B y C, se denotan con letras mayúsculas. Y ahora tenemos los lados. El lado AB, que se opone al vértice C, se le denota como lado C. Al lado BC, que se opone al vértice A, se le denota con lado A. Y al lado AC, que se opone al vértice B, se le denota como lado B. Entonces tenemos los lados. Tenemos el lado AB con letra C minúscula, el lado AC, lado B minúscula, y el lado BC, lado A minúscula. Muy bien. Los triángulos tienen una región interior donde se ubican los ángulos interiores. Tenemos en el vértice A el ángulo que le vamos a denotar alfa. En el vértice B, el ángulo que le vamos a denotar beta, y en el vértice C, el ángulo que le vamos a denotar ti. ¿Ok? Si prolongamos los lados, vamos a prolongar el lado AB, obtenemos el ángulo externo que le vamos a denotar por X. Si prolongamos el lado BC, tenemos el ángulo externo que le vamos a denotar Y, y si prolongamos el lado AC, tenemos el ángulo externo que le vamos a denotar como Z. Muy bien, entonces tenemos los ángulos internos alfa, beta y tita, y los ángulos externos X, Y y Z. Vamos a escribirlos. Ángulos internos alfa, beta y tita, y externos
X, Y y Z. Muy bien. Entonces, vamos a ver las principales propiedades que se pueden obtener en la cual se relacionan los ángulos internos y los ángulos externos. ¿Ok? Muy bien. Primera propiedad. Vamos a poner aquí, propiedad, que relacionan los ángulos. Primera propiedad, que relaciona los ángulos internos. La primera propiedad que relaciona los ángulos internos nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Primera propiedad. Segunda propiedad, nos relaciona los ángulos externos X y Z. La segunda propiedad, que tiene que ver con los ángulos externos, nos dice que la suma de los ángulos externos es 360 grados. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos una tercera propiedad con respecto a los ángulos que relaciona dos ángulos internos y el ángulo externo que en este caso no es adyacente a ellos. Tercera propiedad. La indicamos. Tercera propiedad. La tercera propiedad relaciona los ángulos externos de la siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos el ángulo X, el ángulo alfa es el ángulo adyacente a X. ¿Quiénes serían sus ángulos no adyacentes? Beta y tita. Por ejemplo, al ángulo Y, ¿quién sería su ángulo adyacente? Beta. ¿Quiénes serían sus ángulos no adyacentes? Alfa y tita. Muy bien, esta propiedad indica lo siguiente. Todo ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos no adyacentes internos del triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que X es igual a beta más tita. Muy bien, entonces con ese primer ángulo X que hemos obtenido, externo, podemos relacionar los otros dos ángulos externos. Por ejemplo, ¿a qué sería igual entonces Y en función a sus ángulos internos? ¿Qué sería igual? Muy bien, es igual a la suma de alfa con tita. Entonces, ¿Y a qué es igual? Alfa más tita. Correcto, chicos, correcto. Entonces, ¿a qué es igual el ángulo Z en función de sus ángulos internos? A ver, chicos. Muy bien. Z es igual a alfa más beta. Muy bien. Con eso hemos obtenido tres propiedades fundamentales que relacionan los ángulos de un triángulo. La primera, que relaciona los ángulos internos, la suma de los ángulos internos es 180 grados. La segunda, que relaciona los ángulos externos X, Y y Z, cuya suma es igual a 360 grados. Y la última, que relaciona un ángulo externo con sus dos ángulos internos no adyacentes. Muy bien, chicos, continuando con la explicación del tema, vamos a ver las clases de triángulos según sus lados y vamos a ver cómo esta clasificación nos va a ayudar a resolver ese problemita que ustedes lo tienen en su hojita de trabajo, ¿no? El problema número 6. Muy bien, los triángulos según sus lados se clasifican en escaleno, isósceles y equilátero. El triángulo escaleno es aquel en la cual sus tres lados son de medida diferente. El triángulo isósceles es aquel triángulo en la cual tiene dos lados de iguales medidas y por lo tanto los ángulos que se oponen a dichos lados también son iguales. Y el tercer ángulo sería un ángulo desigual. Y el triángulo equilátero es aquel triángulo cuyos tres lados son de igual medida y por lo tanto sus tres ángulos también tienen igual medida y su valor es 60 grados. Ahora vamos a resolver el problema 6 en la cual vamos a aplicar el criterio de la clasificación de triángulos según sus lados y las propiedades que ya hemos visto anteriormente. Si el triángulo ABC es equilátero, hallar X. Si ABC es equilátero, ¿qué hemos dado como conocido para un triángulo equilátero?
con respecto a sus ángulos, porque vamos a hallar el ángulo X. ¿Qué sabemos con respecto al triángulo equilátero? Con respecto a sus ángulos. ¿Chicos? Muy bien. Que sus ángulos miden ¿cuánto? ¿Cuánto, chicos? Muy bien, 60 grados. Ahora, si es equilátero, ¿cuánto mide ese ángulo? Muy bien, 60 grados. ¿Ok? Y ahora vamos a aplicar, voy a ponerle al costadito para que ustedes recuerden una propiedad que hemos visto. La siguiente. La propiedad del ángulo externo que se relaciona con los dos ángulos internos no adyacentes. ¿Qué propiedad habíamos dado? Muy bien. Que X era alfa más ¿qué? Más beta. Y aquí tenemos, miren, voy a enmarcar el triángulo. Tenemos este triangulito. Observen. Y enmarcamos esto para identificar el ángulo externo. En este triangulito, yo conozco el ángulo de 60 y el ángulo de 40, que sería alfa 60 y beta 40. Y X sería mi ángulo externo, ¿o no? Entonces, ¿a qué es igual X? Muy bien, pues X es igual a 60 grados más 40 grados. Por lo tanto, X sería 60 más 40 grados, 100 grados. Y hemos resuelto adecuadamente este problema con conocimientos básicos de geometría. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Muy bien, alumnos. Vamos a terminar el tema con dos problemas más para que refuercen lo que ya hemos estado trabajando. Muy bien. El problema 8 de su ficha que ustedes van a recibir dice lo siguiente. Si CD igual a C, hallar el valor de X. Muy bien. Fijémonos aquí. ¿Qué me da ese dato? Que CD, vamos a ver dónde está CD. Aquí está, CD. ¿Es igual a quién? A C. Vamos a marcarlo con color para que ustedes se den cuenta. C y CD son iguales. Por lo tanto, nosotros le vamos a poner una marca para que nos indique que esos dos lados que son iguales. Entonces aquí tenemos un pequeño triángulo que es isósceles, porque tiene dos lados iguales. Y sabemos por el concepto de triángulo isósceles que si tiene dos lados iguales, sus ángulos que se oponen ¿qué son? Muy bien, son iguales. Entonces, si opuesto a este lado es 35 grados, opuesto a este lado, ¿qué ángulo tiene que ser aquí? Muy bien, chicos, 35 grados. ¿Correcto? Ahora observen. Nuevamente, la propiedad del ángulo externo, que es muy importantísimo. Miren, prolongamos acá, y este es un ángulo externo a este triángulo. Por lo tanto, este ángulo aquí es igual. 35 más 35. ¿Cuánto? 70 grados. Muy bien, chicos. Y aquí tenemos un triángulo ABC, donde tenemos el vértice A, su ángulo mide 30 grados. El vértice C, el ángulo mide 70 grados. Y el vértice B, su ángulo mide X. O sea, tenemos los tres ángulos de un triángulo, de lo cual uno de ellos es desconocido. Aplicamos la propiedad de que la suma de los ángulos internos es ¿cuánto? 180 grados. Muy bien, entonces decimos X más 30 grados más 70 grados igual a 180 grados. Muy bien. ¿Cuánto es 30 más 70? 100 grados. Pasa restando al otro miembro, por lo tanto X vale 80 grados. Y resolvemos este problema muy sencillo, dominando las propiedades de los triángulos y la clasificación, que es muy importante. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente problema. Observen aquí un detalle muy importante y que me va a permitir resolver este problema de manera eficaz. Si el triángulo ABC es isósceles, hemos visto acá, si el triángulo es isósceles, ¿qué sabemos, chicos? Muy bien, que va a tener dos lados iguales y por lo tanto dos ángulos iguales. Calcular X. Ahora el problema es
lo siguiente, no nos menciona qué lados son iguales. Entonces ahí viene nuestro razonamiento, chicos. ¿Por qué? Porque este ángulo tiene que ser un ángulo que valga o X o 92 grados. ¿Qué valor le vamos a poner? 92 o X, ahí viene nuestro razonamiento. Supongamos que yo le pongo 92 grados. Entonces yo digo esto. 92 grados más 92 grados es 184 grados. Sumándole X va a ser esa suma de ángulos internos mayor de 180. Entonces eso me indica que este ángulo no puede ser 92 grados. Tiene que ser X. ¿Correcto, chicos? Entonces, borramos este dato, es incorrecto, y le vamos a poner X grados. Entonces, yo ya sé que los lados AB y AC son los lados iguales, cuyos, en este caso, ángulos que le corresponden, mire cada uno de ellos, X. Y ahora ya aplico la propiedad fundamental, en la cual la suma de los ángulos internos es 180 grados. Entonces, X más X, ¿cuánto es? 2X más 92 grados suman 180 grados. Ya con la ecuación, la resolución es muy sencilla. ¿Seguimos? 2X grados, 92 pasa restando, ustedes restan muy rápido. 180 menos 92 grados es 88 grados. X es 88 entre 2, 44 grados. Y hemos resuelto de manera sencilla estos problemas. Muy bien, chicos, espero que con los problemas propuestos ustedes refuercen estos conceptos de triángulos. Muy bien, chicos, nos vemos en el siguiente video.